Correcta, pero entonces la pregunta sería, ¿y por qué están dos mandos importantes? ¿Así andan? Exacto. No es usual, o sea, en una acción como esta. Ellos a veces se reúnen anualmente para hacer una evaluación en alguna zona del Braem, entonces hacen el extracto de la documentación general, las ponencias de los mandos importantes, ¿no? Y generalmente lo hacen pues entre diciembre a enero o diciembre a febrero, que es como lo hicieron este año. Pero casi a la mitad de años, estar dos mandos importantes, solamente lo hacen para planificar acciones importantes, acciones de mayor envergadura. Es lo que está. Porque Alipio, en el caso de Quepasiato, estuvo Alipio con Gabriel. En el incendio de los helicópteros en Quitení también estuvieron ambos, ¿no? Lo que pasa es que el que daba la cara era Gabriel porque era mucho más mediático, el otro no. El otro no hablaba mucho porque tenía mucha interferencia entre el español y el quechua, pero militarmente pues tenía una capacidad bélica para responder. De modo que probablemente ellos hayan estado planeando alguna otra acción militar grande y en eso, por suerte, dieron este golpe importante, ¿no? Esa acción militar se inscribe en esta lista que viene desde la Operación Libertad y un poco antes, o sea, desde el secuestro de los trabajadores de Camisea, la destrucción de los helicópteros, bueno, ahí que implicó, ¿no?, la muerte de los policías, los helicópteros privados que ya le dije, el incendio hace poco de la maquinaria. ¿En esa línea vendría la acción que estaban planeando? Claro, o sea, en realidad parte de los objetivos que tenían trazados para este año estaban, pero ellos estaban en espera de una acción militar sangrienta. Eso era obviamente pues alguna incursión mucho más grande contra bases militares, algunas emboscadas o de lo contrario algunas comisarías que están todavía desprotegidas, ¿no? O sea, ellos planeaban atacar a las autoridades. Eso era el objetivo que ellos tenían. Eso era lo que estarían más o menos coordinando y en ese momento es donde se lleva a cabo este operativo, ¿no? ¿Tiene usted la sensación, como también he leído algunos analistas, que son ellos siempre los que toman la iniciativa en este ataque y que ahora con esta nueva estrategia son las fuerzas combinadas las que toman la iniciativa? Bueno, por lo menos en este grupo especializado ha aprendido de que utilizando los métodos que ellos hacen se podría hacer daño en el camino. Es decir, saber leer el movimiento, el desplazamiento y sobre todo el nivel ideológico que tiene el enemigo. Porque si uno simplemente se le dice, no, estos son simplemente narcotraficantes o simplemente son mochileros, es un poco menospreciar. No conocer a fondo realmente la estructura del enemigo. Eso es tremendo error. ¿A qué se refiere con ideológico? ¿A la forma en la que conocen la selva, en la experiencia que usted nos decía que tienen ahí metidos? El modo de desplazamiento, la forma ellos cómo se contactan con las comunidades, por ejemplo, qué tipo de avances tienen, qué planes están haciendo. Todo eso siempre hay que seguir de cerca y el grupo por lo menos en parte lo hace, ¿no? Y creo que lo está haciendo bien hasta ahora. Ahora, digamos, ¿quedarían José y Raúl en la estructura? La cabeza misma continúa pues intacta, ¿no? O sea, la cabeza pensante, el ideólogo que es a Raúl y obviamente también al costado está José, pero en la estructura completa, en la cabeza está pues José, por debajo de él actualmente está Raúl. Ahora, esos dos espacios importantes vacíos probablemente van a tener que promover. Uno de ellos podría ser Dino, que es el sexto miembro, que ha sido promovido a raíz del abatimiento del camarada William Guillermo o Gringo, también coincidentemente en las alturas de Yochegua, en la selva de Ayacucho. Ahora, lo otro podría ser Lucio, ¿no?, que es un ex estudiante de antropología de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que está dentro de la organización y ha tenido avance importante, ¿no? Podrían ser parte de ellos, por ejemplo, quedan en el camino Antonio, queda Membo. Bueno, todavía el cuadro está íntegro. ¿Y tienen todos estos perfiles de ex estudiantes universitarios? ¿Así? ¿En qué porcentajes están estas personas preparadas? Dentro de la escuela ellos escogen, preparan. Creo que ahora tienen más políticos que militares, pero en ambos lados ellos siempre preparan. La escuela militar siempre estaba a cargo de Alipio, ¿no? Pero queda, pues, esa estructura todavía está intacta. Entonces ellos van a asumir. Ahora el problema sería que en el plazo inmediato, que asuman con la calidad que lo hacía Alipio, va a ser imposible. Pero ellos aprenden en el camino, pues, y esas cosas se aprenden en el camino. Para Raúl sería el único que queda, pero el Raúl es un personaje muy particular, ¿no? Es un personaje que en un momento fue disidente,
fue colaborador de las Fuerzas Armadas, del cine en esa época. Él colaboró para la caída de Feliciano. Exacto. ¿No? Pero lo otro y luego es volvió, que... Claro, como una emboscada. Lo otro es que él conoce pues prácticamente más o menos cómo operan las Fuerzas Armadas, porque él estuvo adentro, ¿no es cierto? Cómo planifican, qué tipo de movimientos o qué cosas, saltos importantes pueden hacer. Y bajo esa suposición pues él también se prepara. Exactamente, a eso iba, ¿no? Ese es digamos, una ficha que me parece que tiene, en ese sentido, un poquito más de ventaja desde esa perspectiva, ¿no? Además es bastante analítico, Raúl, ¿no? Mire usted. Quería preguntarle también, paralelamente a esta acción, al trabajo de las fuerzas combinadas, ya nos queda también hablar del entorno. ¿Cómo es ahora la relación hasta antes de este operativo, cómo era la relación de los Quispe Palomino con la gente? Ellos han tenido bastante cuidado. Anteriormente, por ejemplo, ingresaban a las comunidades, no solo en la zona de Huanta, de Ayacucho, de Junín, de Andahuaylas, de Apurímac, de Cusco, ¿no? Llegaban a algunas comunidades, se quedaban 2, 3 días, hasta jugaban partido, participaban en actividades sociales. Pero a raíz de los últimos operativos y de los roqueteos, ellos ya un poco se han desligado, solamente llegan a lugares donde tienen alta confianza. ¿Se han relajado? De lo contrario, no, más bien un poco se están mimetizando más en la selva, ¿no? Entonces tienen desplazamientos por lugares donde transita o a veces donde nadie transita. Y no lo hacen en columnas grandes como lo hacían antes. O sea, si hay un desplazamiento para una acción militar y van 20 hombres, no van los 20, van de 3 en 3 o de 4 en 4. O sea, un poco para confundirse con la gente. Pero, ¿cómo interpreta usted lo que ha pasado en la carretera Huamanga-San Francisco o el consorcio vial? ¿Eso ya no le parece ir un poco contra la población? En parte sí, claro. Obviamente ellos han tenido reveses ahí. Sobre todo el hecho de incendiar, porque la carretera esa no beneficia a los grandes potentados. Esa carretera, el asfaltado de la carretera beneficia a la mayoría de los pobladores del Brain, porque son los productores pobres que rápidamente van a sacar sus productos hacia el mercado inmediato, que es Ayacucho, que es la parte u otras ciudades intermedias, ¿no? Huanta, Tambo. Entonces, obviamente eso hace daño, perjudica a la población, y ellos han tenido revés grande por ahí, porque los pobladores se han pronunciado en contra, las autoridades igualmente sacaron comunicados condenando ese hecho, ¿no? Y a raíz de eso, el consorcio Vial Quinoa lo ha paralizado la obra por lo menos desde ahora hasta abril del siguiente año. ¿Cuánto se va a perjudicar la gente? Claro, a eso iba, y eso, digamos, es un error desde la perspectiva de los Quispe Palomino. Me parece que es un cálculo, tremendo error lo que han cometido ahí al haber incendiado las maquinarias de la empresa Consorcio Vial. Claro, de no haber sido por este operativo, uno no se explica, ¿no? Bajo qué lógica, máxime si ha habido, como usted dice, una especie de cuidado en ese aspecto. Ahora, ¿qué más? Usted que conoce la zona, he leído que van a haber operativos de erradicación y cultivos alternativos de aquí para adelante. ¿Se ha planeado eso como estrategia en el Brain para lo que sigue? ¿Qué tan exitoso cree usted que esto puede ser en este contexto? Bueno, dependiendo de cuál sea el avance que esté haciendo, por ejemplo, de vida, sobre todo con los mismos productores. Creo que lo que hace falta en el Brain principalmente es una sensibilización. Todavía no escucho, lamentablemente, ¿no? El problema del Brain, es el tema de la contaminación, ¿no? Hace años, yo cuando era bastante pequeño, nosotros en el río Apurímac, en la parte del N, pescábamos con chafle, o sea, al paso estaban los peces ahí para coger. Actualmente casi ya no hay. Es más, el agua está cada día más contaminada con metales pesados, plomo, cadmio, arsénico, y eso es mortal para el ser humano. ¿Esa contaminación de dónde viene? ¿De las minas? No. ¿De dónde viene? Del narcotráfico, los relaves del narcotráfico. ¿Qué hay que hacer a la gente? Sensibilizar. ¿Para qué? Si es que quiere continuar cultivando la hoja de coca, pero que lo haga en su estado natural, sin pesticidas, fungicidas, plaguicidas, herbicidas, porque todo eso contamina tremendamente el medio ambiente, principalmente el agua. Además, ya la hoja de coca ya se vuelve no apta para el consumo humano. Entonces, yo, por ejemplo, cuando un tiempo trabajé en ENACO, entonces yo les explicaba y la gente entendía perfectamente, a tal punto que empezamos haciendo varias parcelas demostrativas, ¿no? Y la gente podría continuar haciendo esas cosas, ¿no? Pero para eso hay que crear conciencia, hay que hablar con ellos. Pero si hay algún funcionario que solamente habla desde las ciudades, a través de los medios, y simplemente ordena hacer alguna actividad ahí,
entonces prácticamente ellos van a salir en contra. ¿Les va a porque eso violentar? falta sensibilizar. Eso, pero digamos, eso es una parte, pero si viene con erradicación, que suele ser un tema violento, que ya ha sido un tema problemático en el pasado, ¿esto usted cree que puede funcionar allí? Yo tengo ahí varias dudas, ¿no? Ya. Porque es más, a la población del Braem no hay que comparar con Huallaga. Con Huallaga, pues claro. Ni con Puno, ni con otra cuenca cocalera. Porque la gente del Braem en su mayoría tiene experiencia militar, saben manejar armamento, lo han combatido en su oportunidad al Sendero Luminoso cuando estaba en su mayor apogeo, incluso tienen armamentos. Entonces, por eso es que digo, debe haber sensibilización y eso es conversar con los productores, con los dirigentes, con las autoridades, con la población en su conjunto, ¿no? Poco a poco para tener acceso y sobre todo sensibilización, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, en países y en ciudades donde ha mejorado, por ejemplo, el tema del tratamiento en cuanto ambiental, en cuanto a la basura, es eso de la sensibilización. Y la sensibilización debe ser constante, permanente, a través de los diferentes medios de comunicación. Acá en Lima parece que la gente o las autoridades pensaran que la gente no va a entender. Ese es un problema. Eso es menospreciar, pues, lamentablemente, a la gente campesina, cocalera, productora, porque conversando la gente entiende. Yo me he reunido con 8.000, 5.000 cocaleros que me decían, te van a linchar, pero cuando yo ingreso y converso, hablo en quechua, la gente entiende. Les muestro la contaminación y la gente mueve la cabeza y dice que efectivamente tiene razón. Pero siempre, si la gente simplemente se queda en su escritorio y no va a llegar a ellos, obviamente van a tener la respuesta esperada. ¿Qué porcentaje de lo que hacen los, ahora que me habla de narcotráfico, qué porcentaje de lo que hacen los Quispe Palomino desde su punto de vista y sus 500 más o menos personas se dedica a traficar drogas o solamente se dedican a la protección que usted nos señala? Bueno, ellos, una parte, no todos, ¿no? Porque mayormente ellos hacen los desplazamientos, la parte de la seguridad, por ejemplo, de los mandos importantes, la atención misma, por ejemplo, las escuelas continuas que hacen, ¿no? A los pioneritos, a los jóvenes que están en formación, la escuela política, la escuela militar, eso es continuo en ellos, ¿no? Y una parte obviamente tienen para la protección, que es el ingreso inmediato. ¿Usted no cree que ellos sean una firma mediana en el Braem? No, eso ya, sí descarto. Siguen siendo obviamente ahora son el militarizado Partido Comunista del Perú, marxista-leninista maoísta, pero en el fondo siguen siendo el tronco central de Sendero Luminoso. Guzmán en el 80, al inicio de esta llamada, inicio de la lucha armada, dijo: esta es una guerra prolongada. Las guerras prolongadas tienen un inicio, pero no tienen un final determinado. Y ellos que están en el Braem hablan de una guerra agraria prolongada. Es lo mismo. En todo caso, sí, concuerdo con usted que la penetración del Estado en el Braem, aparte de los temas de salud, educación, justicia, tiene que ser de concientización también. Y hay que recuperar a la gente. Aquí la guerra va a ganar el que recupere y realmente tenga acceso a la gente, a los pobladores. Esa es la guerra importante. Bien, Pedro, gracias por haber estado igualmente con nosotros. También, bueno. Vámonos a una pausa, regresamos. Estoy totalmente...